Estamos de vuelta con más acción positiva con el señor embajador Eduardo Ibarrola y comentando sobre el Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón. En realidad personalmente he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades, de estar presente en la entrega de libros de autores guatemaltecos y de autores extranjeros, mexicanos e internacionales, y verdaderamente es una contribución fundamental porque nuestros pueblos necesitan desarrollar su cultura para que sigamos adelante. Embajador, verdaderamente México ha sido siempre generoso al recibir a muchísimos guatemaltecos y extranjeros. Sí. Menciono extranjeros porque pues obviamente de muchísimas nacionalidades han buscado en diferentes momentos históricos de sus países y han recibido siempre el abrazo generoso de México. Luis Cardoso y Aragón es uno de ellos. Parece un gesto muy interesante y agradable haber nombrado este centro en su honor. Pues sí, porque realmente Luis Cardosa vivió muchos años en México, es patrimonio de ambos países, ¿no? Patrimonio cultural de ambos países. Y fíjese usted que en el marco de la visita del presidente Calderón en octubre del año pasado, se organizó un evento en Ixcán, en el Quiché, en donde un numeroso grupo de guatemaltecos que vivieron en México durante la época del conflicto armado, recibieron al presidente Calderón con banderas mexicanas, con una ternura y un cariño hacia México, que el presidente estaba verdaderamente emocionado, porque fue un momento en que pobladores de muy modestos ingresos y de una situación humilde se acercaron al presidente a darle las gracias a México por esa hospitalidad que les dio en una de las épocas más difíciles para Guatemala. De manera que esta vecindad nos ha hecho también hermanos en situaciones en las que hemos vivido épocas complicadas, y de verdad para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi estancia ya de 3 años aquí en Guatemala como embajador. Pero ha habido también grandes artistas que han estado en México. Carlos Mérida también es uno de los ejemplos, claro, que pudiéramos citar. Y esto nos obliga siempre a pensar en que la dimensión cultural que tenemos es una dimensión binacional, porque tenemos la misma cultura, hablamos el mismo idioma, tenemos en muchos aspectos la misma comida, tenemos el mismo sentido del humor, de manera que somos pueblos hermanos a veces en el fútbol estamos un poco ahí en no, diferencia, ahí sí, ¿no? Pero en algo teníamos que diferir de vez en cuando, ¿no? Pero de verdad la vecindad, como lo han dicho nuestros presidentes, es un espacio de oportunidades. Así creo. Embajador, en relación al bicentenario que usted acaba de mencionar, al centenario de la Revolución Mexicana, ¿qué actividades se están visualizando para...? Bueno, ya llevamos varias. Tuvimos, por ejemplo, en el marco de la celebración de la batalla del 5 de mayo, que para México es muy importante, se hizo todo un evento en el cual se presentaron por 2 muy buenas artistas mexicanas, jóvenes, talentosas, que interpretaron canciones de la época, tanto de la época del Segundo Imperio, en 1865, cuando usted conoce la historia de México, Maximiliano de Austria fue invitado por algún grupo de mexicanos a gobernarnos, y bueno, pues se generó una guerra que provocó al final de cuentas la salida de las tropas de Napoleón y un lamentable fin para Maximiliano, pero música de esa época, y luego hasta canciones de la Revolución Mexicana y un poco avanzado los años 20 del siglo pasado, de manera que hicimos un gran evento. Y ahora viene uno con la Universidad de San Carlos, en donde vamos a participar también. Ya estarán ustedes oportunamente invitados, con Colombia, Chile y Argentina, que también celebran su bicentenario, claro. Y vamos a hacer un ciclo de conferencias muy importantes acerca del significado de la independencia y de y de la proyección que se ha tenido a partir de estos 200 años de ser países independientes. Y también, desde luego, el 15 y 16 de septiembre, que México celebra el Grito de Independencia, una festividad muy tradicional que prácticamente todo el mundo conoce, pues va a ser una festividad especial, tomando en cuenta que se trata de los primeros 200 años de la independencia de México. Va a haber una gran presencia del estado de Chiapas, que nos ha ofrecido ya participar con grupos artísticos, el gobernador de Chiapas, que está muy cercano aquí a Guatemala, el gobernador Sabinés, que nos está ayudando para tener de verdad una presencia mexicana muy importante en este 15 de septiembre
que es el Bicentenario. Y luego en la Revolución, en el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, también tendremos varias actividades, van a haber algunos grupos artísticos, pero estamos trabajando con el alcalde Arzú, en hacer algo grande en la fuentecita del Carmen, que es histórica. Es una fuente que donó el presidente Lázaro Cárdenas ahí en los años 30 a Guatemala, que ha sido restaurada con el apoyo de México, porque son mosaicos de Talavera, Puebla, y queremos hacer algo interesante, algo importante en el mes de noviembre, para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, que, como usted sabe, está considerada por los historiadores como la primera gran revolución social del siglo XX, inclusive anterior a la de Rusia, y que para México significa un movimiento muy importante, porque es un movimiento que tuvo transformaciones políticas, pero también muy importantes transformaciones sociales en México. Claro, eso le quería comentar un poco, ¿no?, al respecto de lo que de la Revolución Mexicana, de las transformaciones sociales, porque obviamente nuestros países, como hablábamos de la globalización hace un momento, también sabemos que hemos tenido un importante cambio demográfico, un importante cambio en las economías. Cuando vivíamos antes en sociedades rurales, que actualmente se han venido creando en sociedades puramente urbanas, ¿verdad, señor embajador? Porque, por ejemplo, en México, pues México, igual que Guatemala, igual que muchísimos lugares del mundo, de ser rural ahora se han vuelto urbanas nuestras poblaciones. De acuerdo a las tendencias acá en Guatemala, en el 2020 más del 50% de la población va a estar viviendo en áreas urbanas, lo cual es un cambio muy importante y trae problemas desde el transporte público, desde los sistemas de limpieza, los sistemas ambientales, en fin, una serie de temáticas que vamos a comentar. El transporte urbano es un tema muy importante. Yo he tenido la oportunidad de estar en México y he usado pues el sistema de transporte público desde el metro hasta el transmetro, etcétera, y usted sabe que aquí en Guatemala ha habido una importante polémica en el sentido de cómo habilitarlo, de cómo hacerlo, de cómo utilizarlo. Pero en fin, señor embajador, de nuevo vamos a tener que ir a un corte nuevamente y regresamos en un momento con más acción positiva. Gracias.